Vale, esta es una charla que le tengo yo mucho cariño porque realmente es una charla realizada especialmente con Carlo y todo lo que es combinar con Carlo Martinoli, pues realmente es una mejora muy importante. Especialmente yo le pasé muchas imágenes, la charla que yo tenía me la pidió porque tenía un congreso en Viena y me dice, oye, déjame por favor la charla de los tendones peroneos. Se la pasé y me la dejó perfectamente ordenada, estructurada y además científicamente totalmente revisada, ¿no? Vamos con ello a revisar especialmente la patología de los tendones peroneos, que es una patología francamente interesante, especialmente porque tiene dos tipos de lesiones muy características. Una de ellas son las inestabilidades y por otro lado las lesiones y las tendinopatías o incluso las roturas. Desde el punto de vista anatómico, la anatomía es muy clara, es decir, dos tendones que se superponen, el peroneo largo y el peroneo corto, que tienen una vaina tendinosa conjunta, especialmente en la parte superior, para luego ser divergente una vez que ya pasan el canal retromaleolar. Desde el punto de vista anatómico, estructuras a tener en cuenta, el peroné, lógicamente, en su zona más distal, el ligamento peroneo calcáneo en la parte más profunda. Esto es importante porque le hace la cama realmente a los tendones peroneos, y luego dos estructuras que son las que retienen los tendones peroneos en sus respectivos canales, que son el el retináculo peroneal superior en la parte superior, es probablemente la estructura más importante, y luego cuando ya pasan a ser divergentes los tendones en su canal cada uno, cuando el peroneo breve va ya a la base del quinto metatarsiano y el peroneo largo se incurva para ir a la del primero, el tubérculo peroneal y su relación con el retináculo peroneal inferior, que es el que cierra realmente esta última unión de los tendones peroneos a nivel distal. Importante, como comentaba antes, también la relación con la cama que le hace el ligamento peroneo calcáneo en su porción posterior, que es la base más importante desde el punto de vista de soporte de los tendones peroneos en la parte posterior. Ya vemos la zona anterior y especialmente esta estructura cordonal relativamente potente en la cama peroneal. Desde el punto de vista morfológico, también relativamente importante es la morfología de la forma morfológica del canal en el canal retromaleolar en la zona del peroné. Como vemos, eh, o está descrito ya hace casi 100 años la forma más cóncava clásica del canal retromaleolar, mientras que se hablaba de que había únicamente cada 5 personas que tenían alteraciones morfológicas. Esto se está cuestionando desde el punto de vista actual, y estudios, como veis, en el 2007 habla de que realmente la forma cóncava no es tan frecuente y probablemente los canales retromaleolares planos o incluso convexos, que pueden conllevar a alteraciones desde el punto de vista de la distribución de los tendones, son mucho más frecuentes de lo que se pensaba. Sí es importante esta distribución. Si hacemos un corte sagital, estamos viendo cómo el peroneo corto le hace la cama realmente al peroneo largo, la musculatura del peroneo breve y todo el compartimento en el que se alojan en la parte posterior, y su relación, insisto, con el maleolo en la zona posterior. Importante también el detalle del fibrocartílago. El fibrocartílago en la porción superior, que en realidad es un refuerzo del retináculo superior peroneal, y lo que hace es retener los tendones para evitar su inestabilidad, especialmente por encima de él. Es una estructura relativamente rígida, relativamente potente, que es muy importante que la tengamos en cuenta desde el punto de vista de la exploración. Ya como hemos comentado, que en el área inferior lo que se produce es este refuerzo a través de un segundo retináculo, el retináculo inferior, que es donde se insertan en el tubérculo peroneal, y es donde se separan ya la vaina de los tendones, que es común antes de esta estructura y posteriormente ya divergente y en canales individuales a nivel de la parte ya más distal.
Bien, importante la estructura y la relación con el canal retromaleolar y especialmente con el tubérculo peroneal. Ya vemos los diferentes tipos de tubérculo peroneal, generalmente más frecuente el tipo plano, puede producirse ya un sobrecrecimiento y un tubérculo peroneal muy sobrecrecido, que puede determinar en algunos casos que se produzcan, especialmente si es superior a 5 milímetros, fenómenos de irritación bursal precisamente por el roce que se producen sobre el propio tubérculo peroneal, produciéndose estas excrescencias que pueden conllevar derrames y inflamaciones, incluso bursitis a este nivel. Desde el punto de vista de la patología, ya hemos comentado, es decir, hay dos grandes grupos: la alteración de los tendones, bien en forma inflamatoria, degenerativa o en forma de roturas, o los grados de inestabilidad muy ligados precisamente a esta morfología y a este apoyo en la zona posterior. Dado que la inestabilidad es una de las patologías más importantes a nivel de los peroneos, esto es muy importante, es realizar movimientos de circunducción y de flexoextensión del tobillo precisamente para manifestar cualquier tipo de inestabilidad. Muchas de ellas son asintomáticas o incluso ocultas y que se pueden únicamente mostrar cuando tenemos cuando hacemos una exploración dinámica. Partiendo de la estructura más importante, como hemos comentado, el retináculo superior peroneal, nos tenemos que centrar en si este retináculo está intacto, es decir, no tenemos un problema desde el punto de vista o tenemos un problema dentro del propio compartimento. El fibrocartílago, el retináculo se mantiene y lo que se produce en estos casos de inestabilidad es lo que se conoce como una subluxación intravaena. Esta subluxación en realidad consiste en que los dos tendones invierten su posición, es decir, en estudio dinámico, el tendón peroneo corto, que debería mantenerse en el canal retromaleolar siempre en profundidad al peroneo largo, lo que hacen en movimiento es realizar un twist, un baile desde el punto de vista de los tendones, giran estos tendones y producen un giro entre ellos, que es el que produce cierta sintomatología y que puede ayudar y producir esta fricción. Si nosotros vemos imágenes estáticas, lo que nos encontraríamos en estos casos muy frecuentemente es el peroneo breve con su musculatura en profundidad al peroneo largo, que ha pasado a ser superficial. No se superponen de forma paralela, no se mantienen de forma paralela, sino que se superpone el peroneo largo. Y eso lo podemos ver muy bien desde el punto de vista de estudio dinámico. Es decir, aquí también tenemos dos tipos, bien porque los tendones que están íntegros salten uno sobre otro, donde no haya ninguna rotura tendinosa, y aquí jugaría un papel lo que comentábamos desde el punto de vista morfológico en cuanto a la convexidad del propio canal retromaleolar. Vemos imágenes dinámicas de este movimiento que nos puede aportar la ecografía, realmente la movilidad clara del peroneo breve, como el peroneo largo y el peroneo breve rotan y producen estas manifestaciones rotacionales. Generalmente es muy frecuente, no lo entendamos siempre como patológico, en el sentido de que en muchos de estos casos son asintomáticos, no producen ninguna sintomatología, y además, si no vemos un derrame líquido alrededor, no tenemos tampoco que asociarlo directamente con una patología, precisamente por la frecuencia que tiene. El paciente sí nos refiere generalmente un resalte perceptible, que puede ser incluso palpable, pero que tenemos que disociar de si es o no doloroso, precisamente por la importancia que puede tener desde el punto de vista terapéutico, porque es complicado además tratar este problema. Produce generalmente incluso sonidos, y esto lo tenemos que diferenciar claramente del tipo 2, que es donde se asocia con roturas tendinosas. Aquí, en este caso, se produce un movimiento también anormal de los tendones, pero lo que se está produciendo es una entrada de un tendón sobre el otro en forma de un split, es decir, lo que se produce es que se asocia a roturas, y luego lo veremos en roturas. El tendón peroneo largo lo que hace es un fulcro que separa el tendón peroneo breve en dos mitades, con lo cual tenemos efectivamente una inestabilidad, pero este proceso sí que ya es muy frecuentemente doloroso. Estamos hablando de una rotura que es longitudinal en el tendón. Veremos luego algunos ejemplos más, pero vemos el vídeo arriba, el split del peroneo en una endoscopia, cómo se introduce el peroneo dentro de esta ranura longitudinal degenerativa del propio tendón. Es decir, dos tipos, dos consecuencias totalmente diferentes.
Si partimos de que el retináculo peroneal no esté ya intacto, es decir, estamos hablando de una lesión del retináculo peroneal superior, aquí sí que estamos hablando ya de una inestabilidad y una dislocación de los tendones fuera del canal, en forma de subluxaciones o más frecuentemente de luxaciones. Aquí lo que se produce generalmente es una alteración bien del periósteo o bien del retináculo y modificará mucho en función de la zona que se haya lesionado, y aquí los tendones saltan por encima del maleolo lateral, generalmente y muy frecuentemente asociado a procesos traumáticos. De hecho, muchísimos atletas, especialmente lesiones como de esquiadores o de corredores, pueden tener esta lesión de forma traumática, que por la zona topográfica muchas veces se identifica con un esguince cuando es justo y totalmente lo contrario. Además, esta inestabilidad posteriormente puede conllevar alteraciones de los tendones peroneos. Y aquí utilizamos la clasificación de Oden, que en realidad determina 4 tipos de lesión. Quiere decir que realmente de estos 4 tipos de lesión, Oden lo único que hizo una clasificación fue del 4º tipo, que lo encontró un esquiador y que, como no había visto la descripción en la clasificación previa de Eker y Davis, que es realmente la más importante, hizo una adenda sobre esa clasificación. Lo único que luego, no sé por qué, a lo largo de la historia se quedó como clasificación de Oden, cuando, insisto, hizo únicamente un apunte de una clasificación previa de Eker y Davis. ¿Qué nos tenemos que fijar? Realmente estamos hablando de una zona topográfica bastante pequeña y tenemos que tener mucho cuidado en valorar realmente muchos puntos. Es una imagen muy pequeña pero muy determinante. Aquí tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, la estructura probablemente más importante cuando hagamos un análisis de esta zona topográfica, que es el retináculo peroneal superior, con el fibrocartílago insertivo en el propio punta del peroné. En segundo lugar, tenemos que fijarnos si tenemos los tendones, si se conserva o no se conserva pegado a la propia estructura ósea el periósteo. En tercer lugar, valorar la morfología convexa, plana o cóncava de la zona y del canal retromaleolar. En cuarto lugar, el ligamento peroneo calcáneo, que va a ser la base desde el punto de vista de los tendones. El tendón o la musculatura del tendón peroneo corto, y especialmente si tenemos otro tendón supernumerario en forma del peroneo cuartos, veremos luego ejemplos. Por último, la estructura y la disposición de los propios tendones peroneos, o si tienen alteraciones ecoestructurales. Con lo cual, realmente en una imagen muy pequeña tenemos que tener detalle o prestar detalle a muchas estructuras. Insistimos siempre en esta exploración de dorsiflexión del pie, pero especialmente también yo incluiría circunducciones, es decir, si sacamos el pie fuera de la camilla, luego veremos ejemplos cuando hagamos las prácticas, lo que tenemos que hacer son circunducciones del pie para ver cómo se comportan los tendones uno a otro. Y desde el punto de vista clasificatorio de la clasificación de Oden, o mejor dicho, de la Eker y Davis, el tipo 1, que es muy frecuentemente traumático. En este caso lo que se produce es un despegamiento, es decir, el retináculo peroneal superior no está roto, lo que está es despegado de su unión con el periósteo, formando una bolsa anterior, es decir, mantiene continuidad, forma una bolsa anterior, un despegamiento totalmente perióstico en el cual los tendones se pueden luxar dentro de ellos. Es una maniobra sencilla, exploratoria y muy demostrativa, porque realmente vemos como los tendones, como en este caso, están con un despegamiento pequeño, muy limitado, que producen una clara subluxación, y como el tendón está comenzando a moverse ya, especialmente el peroneo largo, por encima del maleolo. Más claro, generalmente asociado a traumatismos más importantes. Muy importante también porque es muy fácil de tratar al principio y mucho más complicado posteriormente. Lo que vemos en estos casos es ya una alteración muy clara de los propios tendones, donde vemos esta bolsa desde el punto de vista del despegamiento. El retináculo mantiene continuidad con el periósteo y forma una bolsa en la cual se luxan 1 o 2 tendones. Vemos cómo está el peroné. Esta sería el periósteo, que está totalmente desplazado. Hemos cortado, lógicamente, esta bolsa para reconstruirlo, pero previamente lo que vemos es el retináculo en continuación con el periósteo
en una única estructura despegada totalmente del peroneo. Lógicamente, el tratamiento es muy sencillo, es fijar nuevamente el periósteo a su sitio y reforzar la sutura. Y vemos cómo se luxan estos tendones dentro de esta bolsa que se forma por delante del maleolo y en estudios dinámicos muy fácilmente visible. Insisto, tenemos que tener aquí especialmente en... tenemos que tener, no vemos bien la continuidad del retináculo peroneal superior con el periósteo. Más imágenes, estas características, la bolsa que se forma, y aquí tenemos que tomar muy en consideración el... Voy a manejarme con el ratón, que no funciona bien esto. Aquí tenemos que tener sobre todo en cuenta si, como en este caso, el retináculo y el periósteo está despegado y como vemos el periósteo, no tenemos estructura aquí entre el hueso y los propios tendones. El tipo 2 es el resultado de una rotura ya del retináculo peroneal superior de su inserción. Aquí no vamos a encontrar esta bolsa que comentábamos antes. Realmente lo que se produce es una rotura a este nivel del retináculo superior y los tendones se luxan por encima del periósteo. Es decir, la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2 es que nos encontramos los tendones por debajo del periósteo o por encima del periósteo a nivel distal. Vemos la luxación por encima a través de la hendidura que se le forma al retináculo superior y la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2. En el tipo 2 el periósteo se mantiene, mientras que en el tipo 1 los tendones están directamente en contacto con la estructura ósea. Imágenes de estas características, ya vemos cómo se mantiene en este caso el periósteo y cómo la luxación se produce por encima de la estructura perióstica. Más imágenes de este tipo, ya vemos cómo salta directamente por encima y cómo se mantiene toda la estructura a través del ojal que le hace y toda la estructura de los peroneos, como salta por encima del fibrocartílago a este nivel que se mantiene, salta por encima y se sitúa por encima del periósteo. Aquí la solución lógicamente sería únicamente la sutura del propio retináculo. El tipo 3 es una rotura no tan frecuente, en realidad es muy parecida al tipo 1, lo único que se produce es un despegamiento de una porción de hueso, es decir, el tendón se sitúa en un arrancamiento o a través del propio arrancamiento que se puede ver radiográficamente. Se despega un fragmento del periósteo unido directamente a la inserción perióstica y de la punta al maleolo del retináculo superior y del propio periósteo. Y a través de este ojal óseo es a través del que se produce la luxación de los tendones en este canal a nivel óseo. Más imágenes, aquí vemos la punta de la fractura y a través de esta fractura es a través de la que se produce el deslizamiento tendinoso. Y el tipo 4 ya es muy infrecuente, es el que describió realmente Oden, es una rotura del retináculo a nivel ya más distal y lo que se produce es una luxación de los tendones manteniendo todo el retináculo en su inserción en la punta del maleolo y con una morfología del periósteo que están normales. Vemos la luxación a nivel dinámico y vemos también la luxación, cómo se mantiene todo el fibrocartílago insertivo y cómo se produce la luxación por encima de toda esta estructura por una rotura ya mucho más profunda a este nivel. Es decir, se mantiene totalmente las estructuras y se produce una rotura, insisto, que es mucho más infrecuente. Bien, desde el punto de vista de la inestabilidad ya hemos comentado que el tipo 2 de inestabilidad puede conllevar además a un split de los propios del peroneo corto. Es una situación que es muy frecuente porque es muy patológica y produce mucho problema desde el punto de vista del paciente, de la sintomatología. Estamos viendo cómo los tendones en este caso se disocian, es decir, tenemos prácticamente 3 tendones, 2 correspondientes
al split que se produce en el peroneo corto y otro adicional a través del peroneo largo. Imágenes de estas características, como el tendón se introduce, se produce, esta imagen probablemente no es representativa, tendremos mejores aquí, peroneo largo, peroneo breve, se produce un derrame importante y a través de este es a través de que se produce la lesión. Esto produce un derrame muy frecuente, es decir, esta sinovitis de los tendones peroneos, que es francamente frecuente, compleja desde el punto de vista de tratamiento. Lo que veríamos es un derrame líquido, manteniendo o no la morfología o la estructura o la disposición de los propios tendones, y muy frecuentemente asociada a degeneraciones de los tendones. En este caso ya veis que tenemos una alteración posicional de los tendones, pero especialmente una alteración muy importante desde el punto de vista del tamaño del tendón peroneo breve, con una degeneración tendinosa muy manifiesta, especialmente antes de llegar a la zona del propio retináculo peroneal superior. Vemos el tendón como está absolutamente hipertrofiado, tiene cierto derrame, pequeñas roturas en el propio interior, es decir, la imagen clásica de una estructura degenerada, que además puede conllevar y producir ciertas roturas, como en este caso, es decir, defectos del propio tendón, en este caso del peroneo breve a nivel distal, agujeros realmente en el propio tendón que se pueden manifestar muy claramente en los dos ejes. El problema que se plantea en estos casos, aquí estamos viendo lo que es esta sinovitis muy frecuente de los tendones peroneos, un sobrecrecimiento, estamos haciendo una sinovectomía. El problema que se plantea en estos casos es que el tamaño hipertrófico del propio tendón puede crear un problema de paso muy manifiesto por debajo del propio retináculo, produciendo un conflicto de espacio muy importante que conlleve muchas veces a estancamientos del tendón o incluso a roturas. Y desde el punto de vista de las roturas de los tendones peroneos, dos diferenciaciones muy claras. Generalmente, y desde el punto de vista más frecuente, el peroneo largo produce roturas generalmente inframaleolares y prácticamente siempre transversales, mientras que el tendón breve lo que produce son roturas en una orientación longitudinal, generalmente son roturas longitudinales, casi siempre en intrasustancias, y prácticamente siempre, invariablemente, se producen derrames o inflamaciones alrededor de los tendones. Quedaros con la causa más claramente mecánica del tendón peroneo largo, que es inframaleolar su rotura y transversal, mientras que la del breve está muy asociada, ya lo hemos visto, al tipo 2 de inestabilidad intravaina, y son roturas casi siempre longitudinales. Y se producen lo que comentábamos antes, es decir, este crecimiento tan importante de los tendones en casos de degeneraciones con roturas intrasustanciales, lo que producen en este caso en el peroneo breve son verdaderas hipertrofias que luego no tienen capacidad de pasar a través de los canales que están anatómicamente diseñados, es decir, bien a través del retináculo peroneal superior o muy frecuente del peroneal inferior se produce un conflicto de espacio que es enormemente doloroso. Como en este caso estamos viendo aquí el paso a través del retináculo peroneal inferior, como está totalmente limitado, y como cuando hacemos la sección de este retináculo, el tendón está prácticamente como estrangulado, es decir, una degeneración y un estrangulamiento del propio tendón. Ya veis el tamaño tan importante que puede adquirir el tendón en estas circunstancias, lógicamente, francamente dolorosos y además muy limitado desde el punto de vista de movilidad. A veces se producen incluso en roturas longitudinales sin un claro split, es decir, no tenemos asociada una inestabilidad, y sin embargo aquí el tendón, aunque no se aprecia, tiene una rotura difícilmente visible desde el punto de vista longitudinal. Tenemos lo podemos ver incluso desde el punto de vista quirúrgico. Estamos metiendo aquí el palpador a través del split del propio tendón, sin embargo no produce un split, es decir, el peroneo breve está muy sujeto a cambios degenerativos y a roturas que casi siempre son longitudinales, pero que son difíciles de reconocer, especialmente todos estos splits. Lo que sí es más frecuente, muy fácilmente visible en la ecografía, son los splits longitudinales asociados a inestabilidad. Son muy frecuentes, especialmente por aumento de la presión del peroneo largo. Se asocian mucho a canales retromaleolares algo más convexos o planos,
y lo que se produce en estos casos es la presión del peroneo largo que va rompiendo el peroneo breve y lo disocia en dos fragmentos, produciendo un movimiento y una inestabilidad que es muy dolorosa y que casi siempre va asociada a inflamaciones. Como vemos aquí, el peroneo como disocia el peroneo breve a través del peroneo, perdón, el peroneo largo a través del peroneo breve, como lo disocia de su porción tendinosa y de su porción muscular en la parte más posterior. Es decir, roturas muy características que pueden asociarse a veces a alteraciones osteofitarias, pero que de cualquier manera son muy fácilmente visibles en exploraciones dinámicas ecográficas. Vemos aquí cómo se produce otra vez la rotura y vemos la imagen endoscópica, el tendón dividido en dos partes y el tendón peroneo breve atravesando esta estructura y metiéndose dentro. Aquí tenemos el periósteo del peroneo, es decir, un split longitudinal. Hay que entender que este movimiento en cualquier rotación es francamente doloroso. Carlo habla de la imagen en boomerang, precisamente la estructura del peroneo largo entrando a través del ojal que le produce el peroneo breve. Más imágenes, insisto, bastante frecuentes, prácticamente muy frecuentemente quirúrgicas porque son bastante dolorosas y además asociadas a inestabilidades, a veces más degenerativas que otras y pocas veces producen roturas transversales, aunque a veces sí las tenemos. Imágenes de estas características, vemos como el peroneo está disociando ya en un eje oblicuo las dos fracciones y por debajo el ligamento peroneo calcáneo que le sirve de cuna a los tendones peroneos, como ya hemos comentado. Más imágenes de estas características, es decir, insisto que en estudios dinámicos son muy frecuentes. Mucho más frecuentes que roturas del peroneo breve, es decir, existen roturas transversales que pueden producirse en el largo o en el corto y que son generalmente más asociadas a tirones y a procesos traumáticos. Si vemos el estudio que estamos siguiendo en este caso, creo que es el peroneo, aquí en este caso el peroneo breve, que está disociado en una, no, perdón, esta es una rotura longitudinal del peroneo largo, que es más infrecuente, generalmente asocia más al peroneo breve. Vemos la segmentación del peroneo en dos tendones independientes y lo que es más frecuente es, insisto, esa rotura transversal del peroneo largo. También tener en cuenta el os peroneal, es decir, es un sesamoideo que es muy variable, con incidencia del 5 al 28% a la altura del cuboides y que se asocia con el peroneo largo. En estos casos, asociarlo o se puede diferenciar lo que es un sesamoideo bipartito, como en este caso, a una incluso rotura en esta zona del peroneo largo, en la zona de la decusación y donde está el sesamoideo. En estos casos, todo lo que supere 6 milímetros generalmente se asocia a una rotura completa, una disociación de los tendones, donde veríamos ya la alteración claramente morfológica de la separación de los tendones. Por otro lado, también pensar que es relativamente frecuente la aparición de un tendón peroneo cuarto, es un peroneo adicional que viene a ocupar un espacio adicional en una zona que es muy comprometida desde el punto de vista espacial y que puede sobrepresionar precisamente a través del peroneo cuarto, comprimir al peroneo largo y producir un split adicional del peroneo breve. Es decir, hay que tener mucho cuidado en no asociar esto a una rotura. Generalmente solo con la explosión dinámica vemos la asociación que tiene el tendón del peroneo breve con su musculatura y cómo se disocia desde el punto de vista dinámico del peroneo cuarto. Es decir, en el movimiento vemos el movimiento totalmente diferente en cuanto a la movilidad del peroneo cuarto y del peroneo breve en este caso. Es decir, hacer estudios dinámicos y esto lógicamente solo la ocupación de masa de esta zona puede conllevar una compresión directa en las dos estructuras, el peroneo largo y el peroneo breve, por lo cual se asocian claramente a splits longitudinales. Peroneo cuarto apretaría el peroneo largo disociaría en dos fragmentos el peroneo en breve. Otra circunstancia también relativamente frecuente de alteración que puede llegar hasta el 38% de los casos es una musculatura más distalizada del peroneo breve, es decir, un aumento de la musculatura que puede conllevar también un aumento espacial en la zona del canal retromaleolar.
En definitiva, y para recordar, la ecografía yo creo que probablemente sea la técnica de elección, el diagnóstico de las alteraciones y de las múltiples lesiones en los tendones peroneos. Pensar siempre en lesiones de los peroneos también, además de en esguinces de tobillo, porque a pesar de que el mecanismo es totalmente diferente en forma de inversión o inversión, muchas veces la tumefacción en esta zona distal puede conllevar a hacer pensar que estamos en una lesión del ligamento peroneo asagalino anterior, cuando en realidad estamos hablando de una alteración perióstica o del retináculo peroneal superior. Por ello, siempre la exploración debe ser dinámica. Hay que intentar valorar este grado de inestabilidad separando las inestabilidades intravaina, que tienen siempre que valorarse de manera dinámica, y cuando hablemos de roturas de los tendones, pensar siempre que el tendón corto prácticamente de manera más frecuente lo hace de forma longitudinal, con un split en el peroneo corto, mientras que las del peroneo largo se asocian generalmente a lesiones más transversales. Muchas gracias.